Día, amada iglesia, sea el Señor fortaleciendo nuestros corazones y nuestro espíritu en Él. Vamos a abrir nuevamente nuestras Biblias y leer la santa palabra de Dios, especialmente en los versículos, 1 Timoteo 4, versículos 9 al 12. 9 al 12. Así dice el Señor. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Oh Dios, nuevamente estamos delante de ti en oración, porque la predicación es una labor netamente espiritual, es una obra de gracia que tú nos das para que tu pueblo se nutra de las palabras de la buena fe. Así que te pedimos, oh Dios, que tengas misericordia de este pueblo hambriento de ti, que anhela de ti, que nos llenes con tu Santo Espíritu de verdad, usando la palabra que es enseñada, explicada y aplicada a nuestros corazones. Y que seamos humildes para recibirla y que estemos prestos a oír tu voz y no endurecer, sino ser obedientes a tu palabra. Ayúdame como expositor para hacerlo como es, como honra a nuestro bendito Jesucristo, para gloria de su nombre. Amén y amén. Estamos en una generación que está siempre autopromoviéndose. Y hoy más que nunca se habla de ser líderes, de ser promotores, y uno ve mucho influencer, por ejemplo, por la idea de llegar a las masas, a tener más campo de acción. Se promueve no solamente que usted tenga un ministerio local, sino que la gente dice, mira que en vez de estar barriendo en el templo, en la iglesia local sencilla, oculto, o una intercesión que nadie más se entera, ¿por qué no llevar un mercado a los pobres de tal o cual lugar y tomar toda una serie de fotos y anunciarlo a los cuatro vientos de la grandeza que Dios hace contigo a través de, sí, en esos lugares? Y no es que este tipo de cosas esté mal, o como llevar comida, o como hacer cierta publicidad de la obra que se hace. El problema está que eso muestra un corazón, o nace generalmente de un corazón que busca promoverse. Si un ministerio no alcanza tanta cantidad de personas, no es un ministerio exitoso. Y no me refiero solamente al ministerio pastoral, puesto que ahora cualquiera es maestro. Cualquiera toma un tema y lo lleva a conocimiento de todos. El problema está en que también muchos hoy se autoproclaman maestros de las escrituras. Y el problema de ello es que mucha de la enseñanza que llevan, aunque puede que sea cierta, también lleva una rebeldía a su propio entendimiento, al deber que tienen de participar de las iglesias locales que Dios ha dado. Entonces lo que hacen también es imponer o presentar o difundir sus propias ideas y capturan conciencias de esta manera. Ahora, de esos que muchos son maestros, pocos realmente quieren arrepentirse de sus conductas pecaminosas. Y pocos revisan si hay una coherencia entre la buena doctrina que profesan y la vida de piedad que Jesús manda. Si ellos mismos lo hacen y practican, ¿qué se dejará para los que los escuchan y los siguen sin una revisión concreta de su piedad, de que esa enseñanza realmente sea acorde? Y para estos días un tipo de mensaje así podría ser catalogado discriminatorio, intolerante o irrespetuoso. Pero a lo largo del estudio de la carta a Timoteo, el Señor nos ha ayudado a entender que a Él le interesa la pureza de su iglesia, porque el Señor Jesucristo es el Señor de la iglesia. Y el tema de la iglesia es fundamental para la vida y la práctica de la fe. Dios nos ha puesto en una comunidad de gracia y Él es quien la dirige. Y Él mismo ha establecido cómo identificar los maestros, qué hacen los maestros, los pastores, los ministerios. Necesitamos ir a las Escrituras para que nos muestre cómo ejercer el ministerio cristiano, sea cual fuera el que Dios está llamado a hacer.
Pablo está escribiendo la carta a Timoteo porque en la iglesia de Éfeso ya se estaban presentando falsos maestros. No hay que buscarlos tan lejos. Dentro de la iglesia se estaban presentando. Y la iglesia, por la definición que Pablo presenta en la carta misma, es una columna y es un baluarte firme de la verdad. De allí que es necesario predicar estas cosas. El texto precisamente nos ha mostrado, estos últimos versos, el peligro de la falsa doctrina, cómo conduce a la apostasía, es decir, a negar la verdad pura del evangelio, a volver atrás. Y es más, presenta que parte de esas enseñanzas también son llamadas doctrinas de demonios, doctrinas diabólicas, porque van en contra de la verdad de Dios. Se levantan, ya sea de fuera de la iglesia, influencia de hombres en contra del evangelio, movimientos y corrientes que luego se van cambiando de nombre y se introducen en la iglesia. O puede pasar que dentro de la iglesia se levanten falsos maestros que, aunque se llamen cristianos, aunque se llamen ministros de Jesucristo, no están comprometidos con la verdad que la palabra de Dios ha mostrado. Así que se hace necesario que hayan dos cosas: que los ministros del Señor, los siervos del Señor, todos evidencien un trabajo fiel al Señor. Pero también que ese trabajo fiel al Señor, lleno de la palabra de Dios y de su doctrina, se refleje en un buen carácter, en una vida de piedad. La iglesia, en particular con Timoteo, que es quien está llamado a hacer ese trabajo inicial de corregir la iglesia, de orientar la iglesia, enviado por Pablo, la iglesia deberá ver el trabajo de Timoteo. Podrá notar las razones por las cuales Timoteo hace lo que hace y podrá reconocer la vida de piedad de Timoteo. Así combatirán la apostasía que se puede estar presentando en la iglesia, ese desvío de la verdad que se puede presentar en la iglesia. Así que en el texto veo 5 cosas que son las que vamos a estar trabajando hoy, 5 cosas que caracterizan al buen ministro de Jesucristo y que le va a ayudar a combatir la apostasía, el volver atrás al pecado, al mundo de pecado, en medio de la iglesia. Entonces, en primer lugar, la persona que ministra debe enseñar la palabra fiel. Enseñar la palabra fiel, versículo 9. En segundo lugar, trabajará y sufrirá, versículo 10a. Versículo 10b, el tercero, es espera en el Salvador. Espera en el Salvador, el buen ministro. Cuarto lugar, versículo 11, muestra autoridad por la palabra. Autoridad por la palabra. Y quinto es ejemplo de los creyentes y a los creyentes. Ejemplo de los creyentes a los creyentes. Entonces, vayamos abordando uno a uno. En primer lugar, se caracteriza por enseñar la palabra fiel. Y miren que así comienza este texto. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Ya esa frase, palabra fiel, la hemos leído en otras partes de la carta, ¿cierto? Esta es la tercera vez que la leemos. En la primera ocasión, pueden mirar ahí en el capítulo 1, versículo 15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esa es la palabra fiel. Es decir, el mensaje del evangelio que debe ser aceptado. Ese mensaje es digno de ser recibido por todos. Y también cuando se predica ese mensaje, se reconoce, como dijo Pablo ahí mismo en el versículo 15, 1 Timoteo 1:15, de los cuales yo soy el primero. Una palabra fiel es testificar el evangelio de Jesucristo. Jesucristo es el Salvador de los pecadores. Todo aquel que reconoce, que se da cuenta en su conciencia la maldad y su convicción de pecado, encuentra en Cristo el Salvador. De los cuales yo que te estoy predicando, soy el primero. Ese es el sentido. Yo te estoy predicando el evangelio y yo también fui un terrible pecador. Pero por la fe en Cristo soy salvo, soy justificado. Y eso es el mensaje fiel. Se testifica de Cristo y la persona que está testificando reconoce que era un pecador y ahora en Cristo es justificado y es salvo. Esa es una verdad, una sustancia, la sustancia del evangelio. Pero también hay otra parte donde aparece palabra fiel, y miren que son doctrinas, tiene que ver con la obra de cuidados sobre la iglesia que Cristo mismo da. Y es que hay personas que Dios llama para cuidar la iglesia. En 1 Timoteo 3, capítulo 3, versículo 1 dice, palabra fiel. Y entonces empieza a describir el ministerio del obispado.
Obispado implica supervisión. Hay una palabra fiel, hay una doctrina de verdad en las Escrituras. ¿Cuál es esa doctrina? Que Dios ha dado personas para supervisar su rebaño, su iglesia, su pueblo local. Y eso es dado por Jesucristo mismo. Y eso entonces nosotros lo defendemos y tenemos que decir, eso es una verdad bíblica. Hay que predicar de eso, hay que hablar de ello. En esta ocasión, ahora en el capítulo 4, cuando vuelve a decir palabra fiel, viene recogiendo las ideas que Pablo le ha estado diciendo a Timoteo en versículos 7, 8. ¿En qué sentido? Que hay un contraste ahora entre las bendiciones temporales de hacer ejercicio con las bendiciones eternas, espirituales, del ejercicio de la piedad. Entonces está diciendo, hay una verdad. Hay ejercicio físico bueno. El ejercicio físico es bueno, tiene buenas bendiciones, trae bendiciones en este mundo, pero hasta ahí llegan. Con la muerte ya esas bendiciones se acaban. Pero hay una bendición superior alcanzada solo por aquellos que se ejercitan en la piedad, que crecen cada día en la madurez cristiana, que conocen al Salvador Jesucristo y caminan en Él. ¿Qué implica eso? Que está tomando una realidad física, como es el hacer ejercicio, el mantener un cuerpo saludable, o incluso en esa época, y el pastor Efraín nos hablaba de este tema, hablando de cómo hacían gimnasio o se preparaban para competencias deportivas. Cómo prepararse para eso es bueno, pero mostraba, hay algo muchísimo mejor, y es la vida piadosa. Su valor es infinitamente superior. Una realidad cotidiana, mostrar su verdad espiritual y superior. ¿Qué hace entonces un buen ministro que sea algo, una palabra fiel digna de recibir? Sujeta los pensamientos, las acciones, la cotidianidad al Evangelio de Jesucristo, que está contenido en las Sagradas Escrituras. Es decir, un buen ministro toma la verdad de la palabra de Dios, mira la realidad de este mundo, las diversas circunstancias y puede hacer una correcta interpretación de ello. Se impregna de la verdad de la palabra de Dios, la transmite, comprende la realidad de este mundo con el lente de las Escrituras y le da a cada cosa su lugar. Entonces un buen ministro puede analizar el trabajo y puede mirar por las Escrituras, analiza, medita, estudia qué dice la Biblia de cuál puede ser un buen trabajo, cuáles deben ser los horarios apropiados de trabajo, si la Biblia me da algunos principios, cuándo no, cuándo sí, qué tipo de trabajo debe darme a mí ganancias o cuáles definitivamente decir, esto no es. O la palabra de Dios me puede decir cómo disfrutar de los deleites, cómo es eso, para qué nos ha dado Dios deleite, la recreación, el entretenimiento, el espacio para juego, el espacio para el crecimiento. Todo debe ser visto por el lente de la Sagrada Escritura. Es más, fíjense que esto es tan importante que aunque ahí Pablo usó en versículos 7 y 8 el ejercicio corporal, en el versículo 3, perdón, tocó otros temas, como fue el matrimonio y los alimentos. No son temas menores, son temas cotidianos. Vemos parejas en matrimonio, vemos familias, el tema de la comida, que es algo totalmente cotidiano. Y dice, hay que interpretar también esos alimentos y mirarlos, el comer alimentos, el casarse, a la luz de las Escrituras. Qué comer, qué no comer, en qué cantidad de comer. Claro, habrán cosas muy particulares guiadas por los principios de la palabra de Dios, pero siempre tienen que estar regidos por los principios de la palabra de Dios. Eso debe ser. Entonces nosotros decimos, es buen alimento porque este alimento es como el pan que vino del cielo. Esa es una interpretación de una realidad física con la realidad eterna. Una pareja, un esposo, un hombre y una mujer se casan. Así es la obra de Cristo y su iglesia, la belleza del Evangelio. Eso es lo que hace un buen ministro. Estudia la palabra de verdad e interpreta la realidad a la luz de esa palabra. Cuán triste es cuando como cristianos pasamos la vida sin hacer ese ejercicio. De sujetar todos nuestros pensamientos y nuestra vida a la palabra de Dios. Eso implica trabajo, implica esfuerzo, implica escudriñar las Escrituras. Implica sujeción a la verdad que Dios ha revelado. No es la mera escucha, entonces esa es la otra parte. Porque está diciendo palabra fiel y digna de ser recibida. Un predicador, o sea, el que ministra como predicador, que está enseñando, debe esforzarse más aún para entenderlo y transmitirlo. Pero la otra persona que está escuchando
debe estar presta a recibir la instrucción y que su mirada ahora pase por el lente de las Escrituras. Ese trabajo también tiene que hacerse entonces. Porque ¿de qué sirve que tengamos predicadores exponiendo la palabra fiel, interpretando la realidad con esta, la política, la educación, todas estas cosas, y el oyente que está escuchando, que está recibiendo el mensaje, no decide, oye, esta es la palabra de Dios, voy a apropiarlo, voy a razonar de esa manera? Entonces, no hay obediencia, no hay crecimiento, no hay madurez. Y yo te preguntaría, hermano, ¿recuerda las últimas palabras fieles que has recibido y que hayas obedecido? Nos puede estar pasando que dentro de la práctica reformada, porque es una práctica común entre los reformados, creo yo que es algo más difundido, toda la semana escuchar predicaciones, una y otra y otra y otra y otra. Y a veces no solamente predicaciones completas, porque ahora tenemos podcasts, mensajes de 5 minutos, frases de todos los días, devociones de todos los días. ¿Será que hacemos el ejercicio de pensar en ello y quedarnos con una verdad y meditarla? ¿O nos llenamos de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdades? ¿Y cuál aplico, cuál obedezco, cuál desarrollo, cuál recibo, cuál me apropio? Es muy probable que estemos siquiera hasta olvidando la instrucción dominical del pastor por toda la serie de enseñanzas que tuvimos en la semana. Y deberíamos entonces tomar la palabra fiel recibida por los hermanos y los ministros que Dios ha puesto y rumiarla. Esa palabra usada o el sentido usado en la Biblia, que es como la vaca, ¿cierto? Que mastica, 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 mastica y vuelve acá y al estómago y sube, porque la idea es sacar todo el jugo. Y no estoy negando que no se puede escuchar otras cosas, pero sí estoy mostrando la determinación que debemos tener para escuchar la palabra que sea fiel y recibirla. Y recibirla. Ahora, esa palabra fiel, las personas, los ministros, y van a estar escuchando ministros y pueden ser predicadores, ¿sí? Y de ello hace gran énfasis en ello, pero también habla de todos los que ejercen ese servicio dentro de la congregación, que sirven, todo hijo de Dios que sirve. Trabajar para el Señor, servir al Señor o ministrar genera ciertas consecuencias y eso es lo segundo que vemos aquí. El buen ministro trabaja y sufre. Una característica de los buenos ministros, aparte de enseñar buena palabra, es que trabajan y sufren. Pablo ya lo ha dicho. 1 Timoteo 4:10. Trabajamos y sufrimos. Colosenses 1:29. Por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él que actúa poderosamente en mí. Y vamos a seguir mirando otros textos. Muestra que en la vida cristiana hay trabajo por hacer. Trabajo por hacer. Y en ese trabajo, en ese esfuerzo, también va a haber mucha contrariedad, mucha oposición. Ese tipo de trabajo es una lucha como un atleta. Vuelve a usar palabras similares a lo que ha venido tratando sobre el ejercicio para tratar de impregnar esa idea en la mente de los lectores, especialmente Timoteo y de la iglesia. Los creyentes somos como atletas en el sentido de que trabajamos, nos esforzamos y soportamos incluso penalidades en esta vida de manera que podamos servir al Señor con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro ser. ¿Cuál es el premio en este caso? La gloria que Cristo merece. La gloria que Cristo merece. Y renunciamos a todo. Estamos dispuestos, los buenos ministros en la iglesia bautista reformada, Dios de gracia, son aquellos que trabajan para el Señor, que se esfuerzan para el Señor, que no están cómodos ahí con los brazos caídos a ver qué me ponen a hacer. Están dispuestos a esforzarse al máximo con tal de llevar el evangelio en todos los escenarios que tengan la oportunidad. Todos contribuimos a ese avance de la extensión del evangelio. Aplicando esas verdades a elementos concretos, enseñanza. También advirtiendo, amonestando, ayudando, dando aliento, diversas formas de ministrarnos unos a otros. También esa palabra de trabajar, Pablo la ha usado, por ejemplo, en 2 Timoteo 2:6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Entonces, si estamos pensando trabajar en el ministerio, ¿qué significa? Pues primero piensa en el trabajo cotidiano. El que va a la finca, el que va al campo y trabaja y hace, ya sea con el asadón o ya sea con los materiales necesarios para labrar la tierra y luego participar de los frutos. ¿Qué hace? Trabaja, se esfuerza, suda, se fatiga. Eso implica este trabajo.
O también cuando Pablo dijo en 1 Corintios 4:12 y dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Está hablando del trabajo regular, lo que hacemos para la gloria de Dios, sí, pero trabajo que implica el sustento, el servicio y que requiere un esfuerzo. Eso está presentándolo Pablo como una realidad. Si entiendes eso, entonces ahora entiende el trabajo para el Señor. Si entiendes que el trabajo en este mundo requiere esfuerzo, no te vas a quejar cuando tu trabajo te requiere esfuerzo, te requiere sudor, te requiere cansancio, te requiere de pronto dar un poco más para el Señor. Esa debe ser nuestra mentalidad con respecto al trabajo, ese esfuerzo. Entonces buscamos cada vez trabajos más sencillos, que no requieran esfuerzo. Y si hacemos eso, pasará lo mismo en el trabajo espiritual. Y con trabajo espiritual voy a hacerme referencia al trabajo para contribuir para que otros también crezcan en el entendimiento del reino y en siquiera abrazar el evangelio. O sea, lo que llamamos evangelización y la santificación. 1 Timoteo 5:17 entonces habla de los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces trabajan, pero en tomar la verdad bíblica, predicarla, exponerla, enseñarla. O Romanos 16:12. Saludad a Trifena y a Trifosa, hermanas que trabajan en el Señor. O saludad a la hermana amada Pérsida que trabaja mucho en el Señor. Y no está haciendo mera referencia a que si trabaja vendiendo telas para su sustento. Está hablando que también fortalece la vida de otros creyentes en la iglesia. De muchas maneras. Trabaja con esfuerzo. A eso me refiero con trabajo espiritual. Trabajo que ayuda a que las almas crezcan en la fe y en el conocimiento del Señor, en la santificación. Mencionábamos ahorita, consolando, amonestando, ayudando, dando aliento, advirtiendo, cuidando, acompañando. Bueno. Y Pablo incluso en Gálatas 4:11 dice, me temo de vosotros, oh Gálatas, que haya trabajado en vano con vosotros. Trabajo de acompañar a los hermanos para que avanzaran y la iglesia de Galacia estaba más bien retrocediendo cuando Pablo ya no estaba. Pero implica ese trabajo que él hacía, trabajo espiritual. Así que los creyentes y especialmente, ojo, todos los creyentes, especialmente los ministros, se esfuerzan, se esfuerzan. Algunos intérpretes comparan el hecho de predicar y de interpretar la Biblia como cavar lo más profundo y buscar en el texto y buscar en el texto y mirar. No es un trabajo exclusivo de predicadores, todo creyente debe hacerlo. Pero el hermano predicador tiene que prepararse conscientemente y constantemente para dar el mensaje en nombre del Señor. Entonces eso requiere estudio para sacar eso que está ahí oculto, oscuro. Hay muchas cosas que son muy claras, pero hay muchas cosas que tienen que sacarse. Y eso es agónico, eso requiere esfuerzo, requiere diligencia para la gloria de Dios en medio de su iglesia. Pablo también compara ese esfuerzo y ese sufrir como con pelear batallas, acabar carreras, como en 2 Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. O en 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. Y esa buena batalla incluso también tiene cierta connotación de la carrera atlética, pero agonizante, la más dura, lo fuerte que es. En otras palabras, entonces, hermanos, porque nosotros también trabajamos y sufrimos oprobios, demuestra que tanto Pablo como su ministro, en este caso a Timoteo, que estaba siendo enviado a la iglesia de Éfeso, que estaba allá para trabajar, son personas que muestran lo que es el trabajo esforzado, diligente para el Señor. Y un trabajo diligente para el Señor es muy probable, seguramente va a generar algún tipo de oprobio. Y oprobio puede ser que cuando estés testificando de tu fe haya malas caras, hayan comentarios negativos, o que de pronto en la misma congregación se levanten murmuraciones por estar trabajando y los que no trabajan son los que murmuran, son los que calumnian, porque no están participando de la obra, porque andan de perezosos. Y podríamos hasta esperar hasta de fuera de la iglesia daños físicos o amenazas por estar trabajando y anunciar a los hombres que deben rendirse a los pies del Señor y todo lo que implica una vida así. A nadie le gusta sufrir y realmente tampoco estamos fomentando una vida donde vamos a ser mártires en el sentido de hacernos latigazos y dañarnos. No, no es el sentido.
De hecho, la Biblia no nos está promoviendo, busquen el sufrimiento. Esas son filosofías paganas y perversas, que creen que con el sufrimiento nos vamos purificando, ¿ya? El mero hecho de sufrir. Hacen procesiones de rodillas, se clavan espinos, hacen ayunos prolongados sin una sola gota de agua ni de comida. Daños físicos. Lo que estamos hablando aquí es el hecho de que al hacer nuestra tarea como ministros del Señor, viviendo para el Señor, haciendo nuestro trabajo al cual Dios nos ha llamado, eso va a traer como consecuencia que se va a levantar personas en contra y van a traer daño, acusaciones y, si es posible, hasta la muerte en casos más extremos. ¿Qué hacen los buenos ministros? No temen a las represalias, no temen a los hombres, sino que lo hacen gustosamente, no por el sufrimiento en sí, sino porque esperan que Dios se glorifique en su trabajo. Confían que el Señor usará su trabajo, su servicio, cualquiera que sea, para salvar a los hombres. Así dice el texto, el versículo 10. Trabajamos, sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Fíjense, hermano, esas expresiones que hay allí. Trabajamos tan diligente, y usted puede ver un hermano que trabaja diligentemente para el Señor porque está esperando en su Salvador. No piense mal del hermano. No piense que está buscando fama, que está buscando honor y por eso trabaja tan diligentemente. Piense, esa persona quiere dedicarse al Señor y yo voy a hacer también eso. ¿Qué está pasando conmigo que no estoy haciendo nada para mi Señor? Voy a hacerlo también. Voy a esforzarme porque yo también espero en el Dios viviente. Yo también espero en el Dios vivo, no en los ídolos falsos que enseñan falsas religiones. Miren, el catolicismo romano, las doctrinas adventistas, doctrinas testigos de Jehová, toda falsa doctrina tiene como un lema principal algún tipo de obra. Hay que hacer para ganar el favor de Dios. Para algunos es evangelizar. Con su evangelización ya han ganado al Señor. Para otros es guardar el sabbat. Ya con eso han ganado el favor del Señor. Para otros es hacer todo este sistema ritual y depender de falsos, de herejes, de falsas intercesiones. Bueno, hablo de sacerdotes, papa, como tenemos ahora, todo ese tipo de cosas, falsos, ¿verdad? Y la gente pone su confianza en ellos. Pero el buen ministro espera en su Salvador, en su Dios, que su trabajo es para honra del Señor, para gloria del Señor. Eso es lo que espera un buen ministro, para que toda persona conozca el mensaje de Cristo y sea salva. Ese es nuestro deseo, que todos, judíos, gentiles, oigan el bendito evangelio de salvación. El bendito evangelio de salvación. Jesús es el Salvador, una característica fundamental de Dios. Nosotros lo decimos así acerca de nuestro Dios. Ahora, esa frase es interesante porque también algunas personas le han dado otras interpretaciones. Cuando dice el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Algunos ven aquí una especie de universalismo. Es decir, Dios es Salvador de todos y cada uno de los hombres. Y con esa idea, nadie se perderá. Nadie se perderá. Cuán terrible es. Menosprecian la sangre de Cristo con ideas como ella. Porque evidentemente en este mundo muchos hombres se burlan de Cristo, aborrecen a Cristo, no aman a Dios, no tienen en cuenta a Dios. Y según esa doctrina universalista que creen que todos se van a salvar, esos hombres también van a llegar a la vida eterna y disfrutar de la comunión con Dios. Eso es contradictorio. No aman a Cristo. ¿Qué comunión van a disfrutar? No tiene sentido una salvación universal. Algunas ideas plantean entonces ese tiempo ya sea de purgatorio o ese tiempo de purificación en otras doctrinas. Un sufrimiento temporal para luego gozar de Dios. No, hermanos, esto no es lo que quiere decir este texto. No es que Dios va a salvar finalmente a todos y cada una de las personas en la tierra. Eso contradice el sentido de las Escrituras. No todos los hombres se van a salvar. De hecho, muchas veces Jesús dijo de los hombres que se van a perder en el infierno de fuego eterno.
¿Qué implica entonces? Que necesitamos entender un poco acerca de la palabra soter, la palabra que se utiliza ahí como que Dios es el Salvador de los hombres. ¿Qué quiere decir Pablo con esa expresión? Pensemos un poquito entonces en cómo se ha usado en la Biblia la palabra salvación o salvador. Porque en el Antiguo Testamento se usa esa palabra soter no solamente para la salvación del alma o de todo el ser delante de Dios y ser rescatados de la ira de Dios. También se utiliza esa palabra soter como una traducción del hebreo al griego para los jueces, en la época de los jueces. Dice en Josué 3:9 que Otoniel era llamado un libertador o un salvador para Israel. Pero ¿salvarlos de qué? De sus enemigos, de la amenaza que estaban teniendo en su momento, de la opresión. Y la palabra de Dios dice que Otoniel fue su salvador. Los libró de ese mal por la compasión que Dios había tenido. Otras ocasiones, en Salmo 106, versículo 21, están hablando acerca del pueblo de Israel. Y dice, olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Vemos que Dios salvó al pueblo de Israel de la opresión en Egipto. Salvó a toda la multitud que salió de Egipto. Sin embargo, el testimonio de la Biblia también en 1 Corintios 10:5 es, hablando de este mismo suceso, que de los más de ellos no se agradó Dios. Quedaron postrados en el desierto. De esos que salieron de Egipto, muchísimos realmente no fueron salvos respecto a sus almas. Salieron de Egipto, pero tenían un corazón incrédulo. Fueron librados de la opresión egipcia, pero luego murieron en el desierto como incrédulos. ¿Ya? Entonces, hay una salvación, fueron liberados de Egipto, pero también hay una salvación en otro sentido más pleno, que es la salvación del alma, la salvación espiritual. No se agradó de ellos. Se agradó de los que ya entran a Canaán y obedecen y confiaron en la palabra de Dios y entraron. Entonces podemos decir, a luz de estas ideas, que salvación también puede referirse a que Dios libra de ciertos males temporales. ¿Ya? Salmo 145:9. Bueno es Jehová para con todos, sus misericordias sobre todas sus obras. Versículo 16. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Dios proporciona alimento a sus criaturas, las sostiene con vida, los libra de males, nos libra de enfermedades, de heridas, de hambrunas. Dios nos salva de guerras, de pobrezas, de peligros en diversas formas. Él es el salvador de los hombres. Él es quien permite que los hombres puedan ser libres de ese tipo de males. En el Nuevo Testamento vemos cómo Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover para que no pasen hambre, o nos libra de una hambruna. Fíjense este texto particular también, Hechos 27. En Hechos 27 registra cuando Pablo va desde Jerusalén hacia Roma y hay un naufragio. Están en el barco de prisioneros. Pablo está preso también, más de 200 personas. Y en esos soldados y todo ello, hay una gran tormenta. La expresión es que Dios se acercó a Pablo y le dice, se van a salvar, se van a salvar. No estaba diciendo que todos los que están en el barco iban a tener la vida eterna. Estaba diciendo que de ese momento tan terrible iban a ser salvos, iban a sobrevivir. Y en Hechos 27:44 usa esa palabra cuando dice, aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. O sea que esa expresión salvación no siempre está refiriéndose a la realidad espiritual, sino que también implica salvaciones temporales. ¿Qué está queriendo enseñar entonces el apóstol aquí? Nosotros los ministros de Cristo, todos los cristianos que son ministros de Jesucristo, todos son ministros de Jesucristo, siervos de Cristo, tenemos nuestra esperanza en Dios que nos ha salvado. Él nos ha rescatado de nuestros pecados. Y entonces usa ese doble lenguaje. Él ha sido bondadoso. Nos ha guardado de muchos males. Nos ha salvado de muchos males temporales y a todos los hombres de alguna manera los ha salvado de ciertas cosas. Derrama ciertas bendiciones en uno y en otro. Pero en un sentido especial dice mayormente a los que creen.
Es decir, los que creen, los creyentes, los cristianos experimentan esta salvación a través de Jesucristo mucho más grande que la que las otras personas que no conocen a Cristo experimentan en este mundo. En este mundo. Y algo más con respecto a eso. Pensando en la época de Cristo, primer siglo. Para el griego y las ideas griegas y romanas, la palabra soter o de salvador se refería mucho a las deidades. Entonces ellos pensaban en Zeus, en Apolos, en Hermes. Incluso a veces hablaban de los emperadores romanos como sus salvadores, como sus sóters. O los militares de alto rango, porque los habrían librado de ciertas calamidades. Hacían bien al pueblo, libraban de invasiones, daban necesidades o satisfacían necesidades físicas o de cierto bienestar. Y aquí Pablo está entonces también diciendo, con esta idea de Soter, de ser el Salvador, es que nosotros confiamos en Dios como quien suple todas nuestras necesidades. Y Él es quien da a los hombres beneficios, pero hay un beneficio más grande que da a los creyentes. A los creyentes. Desde el capítulo 1, versículo 1, primer versículo, Pablo ya ha dicho, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Indicando y tomando esa idea, iglesia de Éfeso, Pablo, Timoteo, los ministros fieles del Señor, confían su salvación en Dios, exclusivamente en Dios. Y su trabajo, su sufrimiento es recibido con gozo por la esperanza que tienen en Dios y en Jesucristo nuestro Señor. Eso espera un buen ministro. Lo que hace, lo hace con la mirada en su Salvador, cualquiera que sea el trabajo. Sí, nuevamente, hay un énfasis claro en el texto del ministerio de Timoteo como predicador, como pastor, como persona delegada. Pero también vemos ese contexto de la palabra ministro muy amplio porque en esa carta misma ya lo ha usado para referirse a los diversos servicios en la congregación. Cada servicio de alguna manera impacta y lleva ese propósito, crecer en esta salvación. En cuarto lugar, se llama a que el buen ministro muestre autoridad por la palabra de Dios. Dice el texto claramente, esto manda y enseña. Manda y enseña. La palabra mandar no se oye muy agradable, ¿cierto? Puede ser también traducida o ampliada como instrucción. Timoteo debe llegar a Éfeso o debe estar en Éfeso y enfrentarse con falsas doctrinas enseñando la sana doctrina. Y no lo va a presentar como una sugerencia, no lo va a decir como un mero consejo. Tiene que mandarlo, tiene que mostrar la autoridad dada por el Señor para instruir. Y por eso es que los predicadores, y voy a usar especialmente esa aplicación, los predicadores debemos hablar el mensaje de Dios con la autoridad de la palabra del Señor. Yo no solamente le voy a dar el consejo o a decirle que en el momento de la predicación, ¿tú qué opinas? ¿Qué consejo debo darte con esto? Debo decirte también, desecha las fábulas profanas y de viejas. Deja de concentrarte en estas falsas cosas. Hay que decir así, el imperativo usarlo. O debo decirte, trabaja en el Señor para la piedad. En el nombre de Cristo te animo, te digo, desecha esas falsas ideas que están en tu mente. Y hay que hacerlo así. Y sé que suena chocante el mensaje moderno, porque el mensaje moderno implica que el predicador no puede ponerse en una posición mayor. Pero es que lo que estamos haciendo no es poner al predicador como tal en esa posición. Lo que está haciendo el predicador es transmitir el mensaje de Dios. Y si Dios te dice, hay que hacer esto, hay que hacer eso. ¿Qué imperativos usa el predicador? Los que la palabra de Dios le dice. No es lo que al predicador se le ocurre. ¿Ya? No es que por ser el pastor, por ser el maestro, cada palabra imperativa que salga de mi boca debe ser obedecida fielmente. No soy el rey David, que en su momento dijo, ¿quién me diera a beber? Y fue el otro a buscarle el agua. No, o que tengo que ordenar al uno y al cual. Tengo que hacer y ordenar lo que la palabra dice que debe ser ordenado
a los creyentes. ¿Y qué hacen los creyentes? Ahí nos sujetamos. Nos sujetamos a las órdenes que la palabra de Dios presenta. Entonces, por ejemplo, Pablo ya estaba ha mencionado, las doctrinas de demonios dicen no comas tal alimento. Entonces, yo te digo en el nombre del Señor, puedes comer y participar de todos los alimentos con gratitud, con gozo. Hazlo con mesura, pero gózate en lo que Dios te ha dado. Pastor, ¿me caso o no me caso? Pues que haga que te ha llamado el Señor. Dios te está llamando. ¿Crees que tiene un llamado hacia una mujer o una mujer hacia un hombre? Espera. Si una mujer espera. Ese es el mandato bíblico para la mujer. Espere. El mandato bíblico para el hombre. Muévase. Vaya. Busque. Llame. Sea firme. ¿Por qué la persona obedecerá eso? Porque debe mirar que eso de la escritura se lo está ordenando. Ordenando. Congregaos. Está el día del Señor Santo. Bueno, congréguense. Participen. No hacerlo no es una mera desobediencia a la labor pastoral, aun cuando es encomendada por Dios y dada la autoridad por Dios. Es una desobediencia a lo que Dios claramente y precisamente dice en su palabra. No esperen entonces que los predicadores sean meros o simples consejeros. Los predicadores mandan al pueblo de Dios, mandamos al pueblo de Dios lo que Dios manda a hacer. Y está revelado, contenido en su palabra. Nuestra autoridad es derivada de las escrituras. Así que si tú ves que Dios te habla por un predicador y te está mandando y tú dices, oye hoy su voz, no endurezcas tu corazón, hoy te digo, obedece al Señor. Obedece al Señor. No pongas excusas. No pongas excusas. Que nuestras conciencias queden convictas de pecado y nos sujetemos al bendito Dios. Cuando le hablamos a las personas acerca de la fe, de la salvación en Jesucristo, debemos mandar a los hombres y decirle, mira, arrepiéntete, arrepiéntete. Esto es lo que manda el Señor. No vivas más en rebelión y desobediencia. Y cuando yo digo arrepiéntete, no voy a ir a ponerle un arma en la cabeza. Eso ya no es obediencia, ni es la sujeción que Dios me ha mandado a hacer. Dios manda, dice a los hombres, tienen que hacer esto. Esa es mi labor. Y esa es la labor de la iglesia, de los creyentes. Decir lo que Dios ha dicho que debemos hacer. El pueblo del Señor, especialmente, obedece el mandato del Señor. Y sé que a veces podemos poner excusas y se nos pueden ocurrir muchísimas. Y yo sé que podríamos hacer una disertación de eso y sacaríamos un gran listado. A veces podemos poner como excusa al predicador mismo. Puede que a usted le pase. Usted diga, no, pero es que esa persona cuando predica tiene un gran mensaje y está mandando cosas firmes, ¿cierto? Pero tiene una pobre vida espiritual. Entonces, yo dudo de ese mensaje. No. Jesús le dijo a los que escuchaban a los fariseos, ustedes pueden escuchar su mensaje y pueden hacerlo, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Ya? Y con esto no estamos justificando que el predicador viva de una forma impía o descuidada o que no muestre madurez cristiana. Para nada. Eso ya es otro problema que esa persona tiene con el Señor. Pero tú como oyente, tu labor es escuchar la palabra de Dios predicada y obedecerla. Aunque el que está transmitiendo el mensaje no siempre satisfaga lo que nosotros quisiéramos. Dios nos guarde, nos libre, nos salve de predicadores que vivan vidas impías, vidas faltas de piedad, que no vivan acorde al mensaje que predican, porque eso genera blasfemia, burlas en las personas, falta de confianza en las personas. Por el contrario, Dios haga, y por eso debemos orar fielmente, hermanos, orar por las personas que especialmente Dios ha puesto para predicar, porque tienen la tarea de pararse y anunciar la palabra de Dios.
oremos para que esas personas que Dios nos ha concedido, que Dios nos ha dado para que hagan esto, puedan pararse con autoridad de vida también, de piedad, y no de ocasión para este tipo de blasfemias, de circunstancias terribles en medio del pueblo de Dios. Y eso nos lleva al quinto, a la quinta característica de un buen ministro de Jesucristo para poder vencer la apostasía. Y es que necesitamos que los buenos ministros sean ejemplos de piedad, ejemplos de creyentes, incluso a los creyentes, a los creyentes. Ahí va armado. Mencionaba que los ministros hablan con autoridad, mandan, pero miren que el versículo 12 dice, nadie te tenga menos por tu juventud, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hermanos, el tema de la juventud es un tema también muy actual. Pensemos un momento en la época de Timoteo. Año 51 fue cuando aproximadamente Timoteo se une a Pablo en su segundo viaje misionero. Podría tener entre 22 y 27 años, considerar bastante jovencito. No podríamos pensar que será un niño, un adolescente, puesto que no sería muy útil en el ministerio alguien tan joven, de 14, de 13, bueno, tampoco pensemos en esa edad, quizás 20, en sus 20. La palabra joven es una palabra como una edad militar, pero también una edad donde ya se le consideraba hasta cierto punto con ciertas responsabilidades, pero tampoco se le veía con la madurez de un adulto, ya, con su familia o con los que los años han pasado. Entonces, si pensamos en ese segundo viaje misionero, pensamos ahora cuando Pablo está escribiendo esta carta, quizás ya estamos hablando del año 63 después de Cristo. Estaríamos hablando de que Timoteo podría tener entre 34, 35 hasta 37, 38 años, hablando un aproximado. Y aún así se le consideraba joven, de tal manera que aquí está diciendo, ninguno tenga en poco tu juventud. Lo que pasa es que juventud especialmente para el trabajo que debía hacer Timoteo. Acabamos de leer que esto manda y enseña. O sea, Timoteo, un hombre joven, 35 años, pongámosle promedio, enseñando, corrigiendo, mandando a incluso ancianos en la iglesia. Personas que llevaban tiempo en la iglesia o predicando en la iglesia. ¿Cuántas dificultades se le habrán presentado? A nadie le gusta recibir instrucciones, especialmente preceptos de los jóvenes. Pensemos en los ancianos que presidían las comunidades cristianas. Y en esa época en particular, mirar a un joven había cierto desprecio por su sabiduría. De allí que recuerden que se valoraban mucho a los ancianos como líderes del pueblo. Es más, a ancianos se le llaman a los pastores precisamente por el grado de madurez. Es natural, perfectamente natural entender que hay sabiduría con los años. Una persona que ha vivido muchos años tiene una sabiduría natural por lo que ha vivido, por las experiencias. Pablo aquí no está cayendo en la tendencia de hoy, porque nuevamente eso fue escrito en ese tiempo, pero hay una tendencia hoy a despreciar la ancianidad. Ya no estamos en los tiempos donde se respetaba a los mayores, se valoraba la sabiduría de los ancianos. Ya hoy los ancianos, los mayores, buscan la sabiduría de los muchachos para poder navegar en este mundo. ¿Cómo han cambiado las cosas, verdad? Este texto no me está diciendo eso. No está diciendo, bueno, denle el poder a los jóvenes. No, eso no es lo que está diciendo el texto, no. Tampoco está promoviendo la idea actual de la juventud como los que gobiernan, porque también así como hoy se promueve la juventud que gobierna, que lidere, también vemos una idea predominante de la adolescencia extendida. Algún autor alguna vez habló de eso, adolescencia extendida. Y es que cada vez más la edad de jovencito, de adolescente está pasándose. Algunos dicen que la adolescente era hasta los 18, 19, pero mentalmente sigue a los 25, a los 30, 35, 40 y siguen siendo jovencitos. Entonces, esta sociedad quiere que todos nos veamos y hablemos y pensemos y actuemos como adolescentes, como jovencitos. Y eso promueve. Entonces los hombres siguen pensando en videojuegos cuando tiene 40, 50 años, 30 y pico de años, todavía pensando es en jugar. O están pensando en el grupo de amigos.
Entonces usted ve que tiene su familia, pero la abandona para siempre estar con su grupo de amigos. Porque para los jovencitos eso es algo común, estar con sus juegos, con sus jovencitos. Extender la niñez, no crecer, no madurar, ¿ya? Entonces, no es porque sea joven que Timoteo era valioso. No, 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 no es lo que está diciendo eso. Como valorar hoy la juventud con la fuerza, ¿no? Los jóvenes son fuertes, tienen empeño. Nos ha dado a los jóvenes esa capacidad, pero los jóvenes son inmaduros, son imprudentes, son impulsivos y necesitan ese complemento, ¿verdad? De la ancianidad, de los maduros, de los mayores, que ayuden a aplacar y así va creciendo, ¿verdad? Tenemos que aprender a vivir con responsabilidades, pero la juventud hoy quiere vivir sin responsabilidades, sin el peso del trabajo y del esfuerzo. ¿Qué van a aconsejar? ¿Qué van a orientar? Mucho egocentrismo, mucha egolatría, ¿ya? Pero Pablo está confiándole a Timoteo esa tarea. ¿Por qué razón? Porque Pablo sabe que lo que le faltaba en años, su vida ejemplar lo estaba mostrando. Podemos ver que Timoteo era un joven, pero que Dios le había dado madurez y gracia a su temprana edad. Hablemos de temprana edad en comparación con lo que en su tiempo era considerado así. Y por eso Pablo sabe quién es Timoteo, cómo Timoteo ha crecido en el Señor. Y entonces, cualquier crítica que Timoteo pudiera recibir porque era joven, su vida de piedad acallaría esa crítica, lo mostraría. Y por eso es que dice que nadie tenga en poco tu juventud. Muchas ideas hoy con esa frase han hecho que los adolescentes se levanten y son los que dirigen la iglesia de hoy. No, 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 no. Timoteo no podía permitir que lo despreciaran por ser joven. Más bien él debía enseñar el respeto de su oficio, no haciéndose el grande ni exigiendo, sino viviendo una vida piadosa, consagrándose al Señor, creciendo más en el entendimiento del Señor y la sabiduría práctica que pudiera mostrar. Eso es lo que debía hacer Timoteo, enseñar la palabra de Dios y con su vida y conducta y lo que vamos a mencionar ahora, las características, entonces mostrar la madurez que Dios le había dado. Eso es lo que tiene que mostrar. Entonces, veamos un poco del listado. Ejemplo, tipo, Timoteo, tú tienes que ser un ejemplo, un modelo en la palabra, en cómo te refieres a los hermanos, cómo les comunicas las verdades, cómo eres firme con el pecado, pero también eres firme con la verdad. Y de ahí en adelante vamos a mirar, capítulo 5, cómo tratar a las ancianas, a las viudas, a las jóvenes. O sea, muestra eso para ayudarnos a entender ese tipo de trato. Aquí nos dice, Timoteo, tú vas a modelar eso. Tienes que ser sensible en tu palabra, saber hablar, saber decir las cosas en tus conversaciones y que tus conversaciones evidencien tu fe, tu práctica, tu obra, tu amor por Cristo, tu sentido de. Es lamentable que en una iglesia los creyentes y especialmente los que predican, los que lideran, hablen banalidades, excepto cuando están predicando. En la predicación hablan y el resto cualquier otra cosa. Y no lo llevamos al Señor. Debemos promover especialmente los ministros, los que predicamos, palabras acordes con el mensaje que predicamos, que vivimos. Llevar a la iglesia ese crecimiento en la madurez, en la salvación. Esas deben ser las palabras de los creyentes. En conducta, con costumbres, con hábitos. Entonces, los creyentes no podemos decir, es que yo estoy habituado a eso. Es que yo estoy acostumbrado a eso. Es que yo hablo así. No. El creyente piensa, yo ahora voy a hablar, voy a conducirme, a manejarme conforme a este nuevo reino, al reino de Cristo, a su verdad. Voy a hacerlo así, con determinación. Y lo que haya que modificar, lo modifico. ¿Ya? Hermano, es que yo soy de las personas que no sé levantarme temprano. Pero el domingo, cuando voy a aprovechar el santo día, me levanto a las 10 de la mañana. Entonces llegamos a las 11. Entonces ya allí hemos perdido todavía el enfoque de lo que es la honra al Señor.
O si estamos pensando en la semana, en las diversas prácticas que hacemos, de devociones, el trabajo. Tu conducta, amado hermano, refleja estas dos cosas. Una palabra apropiada, un lenguaje que muestra la fe y la piedad, y una conducta y costumbres, hábitos, modo de tratar evidentes acerca de la piedad y de la fe. 3, en amor, esa obra de Dios en el corazón que hace que la persona y que Timoteo pueda, incluso cuando lo están confrontando, porque que recuerden que esto lo tiene que manifestar en medio de cierta hostilidad que pueda enfrentarse. Y así Timoteo va a seguir mostrando amor, sin amargura, sin resentimiento, procurando el bien de las personas de Éfeso, de la iglesia de Éfeso, aun cuando pueda tener esa contrariedad allí. ¿Cómo mostrar amor ahí? Bueno, ahí donde se ve que es un buen ministro, que está enfrentando eso con amor, siendo firme, amando a la iglesia del Señor voluntariamente. Porque es el amor que el Señor nos muestra, el ágape que el Señor nos muestra, voluntario, decidido, perdonador. En fe, que esa palabra fe implica esa lealtad, lealtad a Cristo, ejemplo de firmeza. Entonces, necesitamos especialmente que los ministros, que los varones en la congregación sean firmes en la verdad. Este mundo nos dice que los hombres son superfluos, superficiales, que somos inconstantes, que empezamos y no continuamos. Pero ¿qué dice el creyente? En el Señor somos fieles. Y vamos a ser fieles, valientes en la verdad de Cristo. Es una conducta evidente. Y especialmente cuando hay dificultad. O sea que el ministro de Jesucristo no espera trabajar cuando todo va bien. Así que cuando enfrenta un sufrimiento y una oposición, ahí manifiesta más aún la lealtad. Por eso es que nosotros insistimos, por ejemplo, cuando una persona va a pasar carta de membresía o para ser ministro, pastor, su matrimonio. ¿Está casado? ¿No está casado? ¿Qué tan firme es? ¿Por qué? Porque el estar casado y comprometido con una sola mujer muestra su lealtad. En medio del matrimonio, con tantas dificultades que se presentan, ¿cierto? Por nuestra pecaminosidad, nuestro remanente, luchamos, ¿verdad? Pero no hay posibilidad para el cristiano de pensar, bueno, aquí vamos a ver hasta dónde cruza la línea para separarnos. El esposo, el hombre especialmente cristiano, dice, esto vamos firmes, firmes, enfrentando cada situación, con toda entereza, cada dificultad. Aquí no estamos en duda si te voy a amar o no te voy a amar. Te amo porque Dios me dice que lo haga. El llamado. Y lo mismo dice el ministro de la iglesia. Es que hablaron mal de mí como predicador, como pastor, como maestro, y ya no voy a hacer ese tipo de trabajo. No, ahora voy a orar al Señor, rogar su dirección, analizarme, reflexionar acerca de mi andar y caminar y servir con mayor ahínco y disposición. La hermana que trabaja para el Señor, que se esfuerza en el Señor, no escucha que hay algo que otra habló de ella y ay, ya no voy a hacer eso, por eso no se puede hacer nada en esta iglesia. La hermana que va a decir, voy a ser ejemplo también y testimonio para el Señor en fe, en lealtad a lo que Dios me ha llamado a hacer. Ese es el sentido. Porque amo a mi Señor, porque amo a mis hermanos, aunque hayan hablado mal de mí. No justificamos la murmuración, pero no nos quedamos allí. Oramos al Señor para que ayude a su iglesia a superar eso. Al que murmure, al que chisme, que se arrepienta. Oramos por eso. Pero caminamos, avanzamos sirviendo al Señor. Y en pureza. Y esto de pureza implica esa limpieza, implica esa conformidad a la ley moral de Dios. A desarrollar una mente pura, santa, pensamientos y acciones puros, sin malicia. No está pensando el que me hizo mal. Piensa bien, adecuadamente, sirve bien. No es un autoengaño o simplicidad. Es realmente darse cuenta. Voy a honrar al Señor también en todo lo que estoy haciendo y voy a conducirme de forma pura. Un gobernador de la época llamado Plinio, escribiendo acerca de los cristianos, dijo, los cristianos tienen la costumbre de vincularse entre ellos
con un juramento de no cometer ni hurto, ni robo, ni adulterio, de no faltar nunca a su palabra, de no negar un depósito que se les haya confiado y se les solicite dar cuenta de él. Era algo que decía. Miren eso, un impío hablando así de los creyentes de la época. Se comprometen a andar juntos y se juramentan para no robarse, para no dañarse, para no faltar a esa lealtad, para que su palabra valga, para que si se les encomienda algo, pueda dar cuenta de ello. Oh, hermanos amados, todos debemos modelar la vida cristiana. Estas son herramientas que nos muestran de la piedad que todo cristiano debe manifestar, especialmente y como modelo para que todos sigamos los ministros de Jesucristo, los que trabajan en la predicación, en la enseñanza, los pastores. Deben mostrar eso, un nivel de honor y de honradez, de castidad, de disciplina, por encima de lo que el mundo dice. Es muy lamentable que la opinión que el mundo tiene hoy de los cristianos es que son perezosos, que son inconstantes, que dejan el trabajo tirado. No, los creyentes no somos así. Los creyentes somos ejemplo de palabra, los que mejores hablan. Ay, ¿usted por qué no dice esa mala? Porque debo modelar a Cristo en mi palabra. Esa es la razón. Es que allá no te dejan hacer. No, no, no. Es que mi conducta debe honrar a mi Señor y en esto no veo la honra a mi Señor. Es que el creyente, el siervo del Señor, muestra amor, muestra firmeza. Todo el mundo tiró el brazo, le tiró la toalla, pero el creyente no lo hace. No participa ni deja llevar discusiones que traigan daño. Muestra una vida fe, un corazón limpio. 1 Timoteo 1, 5 y 6. El propósito de este mandamiento es el amor de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Muchos, ¿qué hicieron? Se apartaron a vanas palabrerías. No amaban. Porque si se dan cuenta, estas características de piedad van en contraposición de los falsos maestros. Esos falsos maestros no mostraban amor, una fe falsa, hipocresía, una conducta que puede ser censurable. Conclusiones y aplicaciones. Primera conclusión y aplicación, básicamente aplicación para los predicadores y para los oyentes. Predicadores y oyentes. Los siervos fieles predican palabras fieles, palabras que conducen a la vida de piedad, que ponen en su perspectiva correcta cada situación en este mundo y viven y enseñan de acuerdo al reino de Dios, al evangelio de Cristo, sus valores y sus prioridades. Eso debes enseñar, predicador. Pero también tú que escuchas, recibe el mensaje como autoridad de parte de Dios. No sigas todo tipo de mensaje en redes sociales o donde quiera que escuches información. No estés buscando siempre escuchar lo novedoso, lo impactante, aunque no venga de las Sagradas Escrituras, solamente maquinaciones humanas. No seas ingenuo ni tampoco negligente. Oyente, vive en las Escrituras. Vive en las Escrituras. Cristianos, trabajemos para el Señor, no importando el costo, no importando el esfuerzo que conlleve, ni el oprobio recibido. Dios salva. Amén. Él salva. Y nos ha permitido, y te ha permitido a ti y a mí, que contribuyamos con Él, que participemos con Él en salvar a los hombres. Somos ministros con Él para testificar, evangelizar, santificar, edificar, discipular, consolar a nuestros hermanos. Hazlo de forma valiente y decidida. No tengas temor de los hombres. No participes en lo que el mundo te propone. No pierdas el tiempo en sus juegos y en su entretenimiento. No pierdas el tiempo en el descanso, porque el descanso es para gozar en el Señor en lo que es bueno. Recuperes fuerzas y sigas trabajando para Él. Ese es el propósito del descanso. Tu trabajo y tu descanso es para honra del Señor. Si tienes dudas de que no honras al Señor en tu trabajo o en tu descanso, revisa tu fe, amado hermano. Revisa tus prioridades en el reino de Dios e incluso tu perspectiva de vida. Pero recuerda que tu vida debe ser también un ejemplo y un tipo de la fe, un modelo de la fe.
Así que vive una vida honorable en tu amor, en tus conversaciones, en tu lealtad, en tu pureza, sin excusas. Y si eres joven, no pongas excusas para servir a Cristo. No pongas excusas como tu inmadurez. Al contrario, comprométete en la fe a avanzar. Jóvenes cristianos, busquen la madurez cristiana. Niños, pídanle al Señor que les ayude a crecer en la madurez cristiana. Que conozcan a Cristo prontamente, que Dios les dé la gracia y la sabiduría de ver la salvación que hay en Cristo. Y una vez que le conozcan, crezcan en la madurez cristiana. No piensen que por ser niños van a quedar en la infancia allí, porque si permanecen sin Cristo morirán en sus pecados, igual que los impíos que no gozan de la gracia de escuchar el Evangelio. Niños, conozcan a Cristo y serán salvos y caminarán en la fe de Jesucristo, en la esperanza del Salvador. Jóvenes, dejen esos juegos baratos, no gasten sus energías y su tiempo en lo que no aprovechan. Y amigos que nos visitan, Dios es el Salvador. Él ha venido a salvar. Nuestro Señor Jesucristo vino a salvar a los pecadores y vino a salvarte. Pero no de simples enfermedades temporales. Y sé que algunas son muy duras. Sí, pero son temporales. No vino a salvarte simplemente de una casa en ruinas, aunque es algo muy terrible. O de un matrimonio infeliz. No estoy rebajando eso. Pero son salvaciones temporales. Salvaciones que puedes recibir por la gracia de Dios. Dios en su misericordia te puede dar eso. Pero Él es el Salvador mayormente de los que creen. Y por eso hoy te presento la gran salvación que solamente Cristo da. Y es que el gran Salvador se hizo hombre y vino a este mundo, se humilló y murió en obediencia perfecta en la cruz. Cargó el precio de tus pecados y Él murió como sustituto para que tú no tengas que morir eternamente. Para que creyendo en Él encuentres la vida eterna. Y así gozarás de su salvación. Será también tu Salvador. No pienses que eres muy joven para seguirle. No pienses que eres muy viejo, cansado para humillarte ante Él y reconocer tu ignorancia. No, ven a Cristo hoy. Ven pronto a Cristo. Ruégale misericordia y Él es amplio en perdonar. Y luego ven y síguele. Escucha sus mandamientos y Él te dará vida eterna. Que el Señor Jesucristo sea salvo en un pueblo, está glorificado en un pueblo que ha sido salvado por Él, que sigue siendo salvado y que será salvado en el día final para gloria de su nombre. Amén. Vamos a orar. Oh Señor, estamos nuevamente ante ti, agradecidos por tus bondades y misericordias. Gracias por tu palabra que ha sido predicada. Y hemos identificado estas características de los ministros de Jesucristo, los buenos ministros de Jesucristo. Predican con fidelidad. Ellos testifican de ti. Ellos trabajan y sufren. Ellos ponen su mirada en su Salvador. Ellos mandan la palabra de Dios. Ellos modelan una vida cristiana. Ayúdanos, Señor, a que toda esta iglesia, cada uno de sus miembros, refleje estas verdades que hoy están siendo anunciadas desde las Escrituras. Y que nuestro ánimo sea servirte a ti, quien todo lo mereces. Oh Dios, sé tú glorificado en la salvación de tu pueblo y la salvación de aquellos que han venido hoy y aún viven en sus pecados. Muéstrales, oh Dios, la gran necesidad que tienen de ti. Y solo tú seas exaltado como el Señor y Salvador en esta iglesia, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga grandemente, hermanos.